¿Qué tal? ¿Cómo están? Semana tras semana en Electrónica para Músicos, para todos los miembros de Electrónica para Músicos, sacamos un video semanal exclusivo con contenido exclusivo hablando de un montón de temas. Aparte de eso también tenemos la posibilidad de un en vivo mensual donde interactuamos entre todos y llegamos a ciertas respuestas de temas varios, digamos, de un montón de temas en los cuales siempre hablamos de las partes técnicas y demás, a veces otras cosas. En esta ocasión les voy a dejar uno de esos videos semanales en el cual hablamos de la ecualización de la guitarra, tanto en formato pedales como en formato equipos, cuáles son las diferencias principales en las formas de ecualizar el sonido, digamos desde la parte electrónica, cuáles son las diferencias, cuáles son los puntos fuertes de una cosa y cuáles son los puntos fuertes de otra, y dónde se puede hacer o qué se puede hacer para mejorar algunos aspectos de ese tema. Entonces, los dejo con este contenido técnico que está muy interesante, que creo que aporta y que separa un poco el mundo de las dos grandes formas de ecualizar el sonido o el audio de una guitarra dentro de nuestro setup, ¿sí? Así que vamos con este video. Espero que les guste. No olviden que ahora van a poder escuchar nuestros videos, en realidad todos los videos que sean hablados, que tengan, digamos, poca información en la cual yo les esté mostrando. Van a poder escuchar todo eso en nuestros podcasts, ya sea en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que les dejo el gráfico ahí. Simplemente pongan Electrónica para Músicos y nos buscan de esa manera. Van a poder escuchar muchas entrevistas y demás material. Si andan por ahí y no quieren ver un video, simplemente escuchar, nos van a poder escuchar ahora. Los dejo con este nuevo video sobre el tema de ecualización y sobre el tema técnico y electrónico, de dos formas interesantes y diferentes de abordar la ecualización desde el punto de vista electrónico y el que realmente es lo que se hace desde el punto de vista técnico hace muchos años, y que una cosa realmente difiere bastante con la otra. Así que vamos para ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video semanal de Electrónica para Músicos, en este caso la segunda semana de julio. Bienvenidos. Vamos a hablar de la ecualización, de dos formas de ecualizar el audio que generalmente se usan para, por ejemplo, un equipo de guitarra o un ecualizador de piso que se usa comúnmente. Puede ser, por ejemplo, imaginen un Boss G7 o algún MXR y demás. Este mismo tipo de cuestiones van también para los equipos de bajo y para todo lo que es el equipamiento también que tiene que ver con estos instrumentos. Hay dos formas de ecualizar electrónicamente una señal, o sea, de empezar a modelar las frecuencias, graves, medios, agudos. Una es una forma que se puede conocer, digamos, en la jerga como ecualizadores activos, es decir, etapas de ecualización que están entre medio de etapas buffer. Es una palabra que hoy en día nos estamos empezando a acostumbrar un poquito más a usar, no solamente la gente que trabaja en electrónica, sino también la gente que toca la guitarra. Esto de los buffers, de tener demasiados pedales y toda esta cuestión, es como que está en auge, y antes no se sabía mucho de qué era, o sea, la gente en general no lo sabía, y era más un tema de gente que trabajaba en electrónica. Hay dos formas de ecualizar esa señal. En general, por ejemplo, un equipo amplificador de guitarra trabaja la señal de forma pasiva. Una red divisoria, que se llama una red divisoria pasiva de ecualización, donde lo que va a pasar es recortes de frecuencias. Tenemos, por ejemplo, un ecualizador con graves, medios y agudos. Puede ser también algún tipo de frecuencia, como puede manejar un Marshall Contour, pero ya eso trabaja de una manera distinta. De todas maneras son redes divisorias pasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un buffer en la entrada o hay un preamplificador. La señal entra a un preamplificador, del preamplificador va al ecualizador, pero el ecualizador en sí es una etapa o una red divisoria, un dibujo. Si vamos al diagrama que le voy a poner en una foto, es una red completa por donde pasa el audio y por donde se ecualizan las cosas. Cuando nosotros movemos una perilla, en realidad estamos toqueteando un poco de todo. Es decir, cada frecuencia queda supeditado a lo que está colgado de eso mismo. O sea, son
3 potenciómetros, como van a ver en la figura, y esos 3 potenciómetros trabajan en graves, medios y agudos, pero interactúan entre sí. Y también hay algo que es cierto, y es que cuando queremos escuchar las frecuencias, todas las frecuencias, tenemos que poner todo al máximo. Es decir, si queremos escuchar cómo realmente suena un amplificador, en lo que sería la parte de ecualización, y cuando estamos hablando de redes divisorias pasivas, deberíamos poner todo al máximo. Ahí estaríamos escuchando la plenitud del audio del amplificador. Cuando nosotros empezamos a bajar las perillas, lo que está pasando es que estamos restando la frecuencia que dice ahí. Graves, medios, agudos. No estamos sumando, estamos restando. Siempre estamos restando cuando se trata de redes divisorias pasivas. La desventaja es esa, o sea, siempre estamos restando y por otro lado hay una interacción entre las frecuencias y entre los potenciómetros. Siempre hay un poco, por más bien que esté diagramado eso. También pasa de que no va a dar la misma cantidad de decibeles la perilla de graves, de medios y de agudos. Así, a veces pasa que han visto que por ejemplo, un equipo Marshall le dan graves y se dan cuenta que del 0 al 10 hay muy poco recorrido. O sea, sube los graves pero muy poco. En cambio los agudos cambian rotundamente, y si los saco, probablemente saco bastante más frecuencia. Entonces, otro tema es la cantidad de decibeles que atenúa en cada frecuencia. No está estipulado una cantidad de decibeles idéntica para todas las frecuencias, o para ese caso las 3 bandas de las frecuencias. Entonces esas son, digamos, las desventajas entre comillas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a eso y la verdad es que funciona bien. Esas son un poco las desventajas, pero ¿cuáles son las ventajas? Y bueno, la ventaja más grande es la falta de soplido por elementos activos. Es decir, la gran diferencia con lo que sería un ecualizador activo es que la red divisoria no produce soplido por ser una red divisoria pasiva. Todo lo que son elementos pasivos, si una señal entra dentro de un circuito donde hay capacitores, resistencias y puede haber inductancias también, ¿por qué no? Todo eso no genera ningún tipo de ruido ni de soplido. Es imposible, un elemento pasivo no genera soplido. A veces me dicen, mi guitarra tiene soplido, o mi bajo tiene soplido, lo que sea. ¿Qué puede ser? Bueno, en realidad no hay forma de que un instrumento, siendo pasivo, si estamos hablando de un bajo con un circuito activo es otra cosa, que un instrumento siendo pasivo emita algún tipo de soplido. O sea, simplemente lo que está pasando es que el soplido viene después, o porque la señal es muy baja en relación a la que necesita el preamplificador que viene, o en relación al pedal que viene después y tengo una señal muy baja, entonces tengo que aumentar mucho la ganancia y el soplido lo voy a tener en realidad del cable para adelante, es decir, no en la guitarra. Un instrumento pasivo no tiene ningún soplido, no existe ruido de soplido. Existen otro tipo de ruidos que puede ser por carencias de blindajes o problemas con la tierra del instrumento o alguna cosa que esté desconectada. Pero nunca un instrumento va a emitir algún soplido porque está compuesto de elementos pasivos. Justamente el control de agudos es un control pasivo y es una red divisoria pasiva. Lo mismo si le ponemos un control de graves a un instrumento pasivo. Del otro lado, el otro gran lugar, tenemos los elementos activos, los ecualizadores con elementos activos, los ecualizadores gráficos, por ejemplo. También están los paramétricos, pero vamos a meternos un poquito más en los gráficos, que son lo que generalmente son más fácil de visualizar. Por ejemplo, el G7 de voz, de guitarra, voy a poner por ahí, un MXR, tiene una cierta cantidad de bandas, pueden ser 7 o pueden ser más, pueden ser menos también. Cada banda tiene una frecuencia súper fijada, es súper preciso eso. Y cada banda tiene un 0, un más 12, menos 12, más 15, menos 15, más 18, menos 15, menos 18, lo que sea que establezca el pedal. Y eso realmente se respeta a rajatabla en cada una de esas frecuencias y en cada uno de esos parámetros, sean la cantidad que sean. Cuanto más bandas haya, vamos a tener más versatilidad, pero el soplido del circuito va a aumentar y va a depender mucho de la arquitectura de ese circuito. Es decir, si yo tengo elementos que van a ser ahora sí elementos activos, y voy a tener un elemento en la entrada, un buffer de entrada y un buffer de salida, y voy a tener por cada banda de frecuencias también un amplificador operacional que se llama, que va a estar encargado de empujar esa frecuencia y de poder regular no solamente
poder armar un filtro activo que esté en una frecuencia prefijada que va a ser súper fina, sino que también, poder aumentar y disminuir la cantidad de decibeles necesarios. Eso lo tiene que hacer un amplificador operacional, generalmente en 2 etapas, y 2 etapas por cada canal de ecualización, es decir, por cada frecuencia de ecualización o banda de ecualización, vamos a tener un elemento nuevo o un amplificador operacional nuevo. Un amplificador operacional no es más que un preamplificador. Según cómo seteemos el amplificador operacional, va a poder tener mucha ganancia con un headroom que siempre lo va a determinar el integrado y la alimentación, y un piso que va a ser el 1 a 1. Obviamente también podemos atenuar, y esa es la idea y la historia en este tipo de ecualizadores. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Bueno, lo bueno es que vamos a tener frecuencias prefijadas, que van a ser realmente esas frecuencias las que están diciendo ahí y van a estar perfectas. Vamos a poder subir y bajar la cantidad de decibeles que queramos, y vamos a poder colorear bastante el audio si es que realmente eso es lo que queremos. Ahora bien, de ahí surgen las preguntas de dónde ponemos ese pedal, por ejemplo. Bueno, imagínense que ponemos la guitarra, ponemos un ecualizador y de ahí nos vamos a un compresor, a una overdrive, una distorsión, etcétera, etcétera, y entramos en un canal de preamplificación encima valvular. Bueno, todo ese ruido que puede generar, o ese soplido que puede generar ese preamplificador de todas esas etapas activas del ecualizador, va a ser amplificado por todo lo que venga después. Es decir, la relación señal-ruido se nos va a empezar a achicar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un techo. Ese techo está prefijado por el volumen del amplificador, por el de los pedales y demás. Y el piso no, el piso va a empezar a subir, a subir, a subir a medida que empecemos a darle ganancia a la overdrive, a las distorsiones, a las saturaciones, a los compresores, para que tengan más sustain, o sea, compresor sustainer. Entonces ahí surge la idea de usar el ecualizador en el loop de efectos. Ese tipo de ecualizadores funcionan mucho mejor en los loop de efectos. De hecho, en los amplificadores de bajo, esa etapa de ecualización se pone un poco entre el previo y la salida prácticamente. Inclusive a veces con algún tipo de botón que puede switchear el lugar donde puede entrar o salir ese ecualizador, o es una prestación alta esa, o simplemente prenderlo o apagarlo. Y ahí podemos llegar a notar en el audio cómo hay un soplido que aumenta y disminuye. En los viejos G7 de voz, justamente, una de las modificaciones que se le hace o que se le hacía comúnmente era cambiar los amplificadores operacionales de fábrica por otros poco mejores o con menor nivel de ruido, para hacer que sople menos, digamos, entre comillas, ese pedal. ¿Por qué? Por la gran cantidad de elementos activos que va sumando en paralelo, y que encima a la salida de esas frecuencias que les conté hay otro operacional que suma todo eso y nos lleva a la salida. O sea, tenemos uno en la entrada, ramifica en la banda de ecualizaciones que queramos. Cada una de esas bandas tiene un operacional encargado de manejarla, y después a la salida va a haber otro encargado de unir eso, de todo eso, y mandarlo a la salida. Imagínense que es bastante grande. Ese pedal equivale a pasar nuestra guitarra por varias etapas de buffers. Pónganle que todas están en 1 a 1, pero imaginen que pongo 10 pedales buffer, uno al lado del otro. En algún momento el soplido va a aumentar. Y eso se trata en los ecualizadores activos. Entonces hay beneficios y hay cosas que no están tan buenas, pero que no tenemos más remedio que vivir con eso y convivir en el audio, en la cadena de audio con eso. Entonces los ecualizadores de ese tipo siempre van a ir mucho mejor en el loop de efectos, sobre todo si tenemos un amplificador doble canal, triple canal, porque si no la distorsión va a aumentar mucho el soplido de los ecualizadores. Pueden usarlo en la cadena de audio al final prácticamente, antes de entrar al input del equipo. Sí, lo pueden hacer si ustedes van a usar un equipo con un canal limpio, con un buen headroom, y no van a saturar mucho. Si no, probablemente el soplido ese levante. Entonces, de toda esta charla se desprende que hay dos tipos o dos formas grandes de ecualizar o de formar un ecualizador en instrumentos o en amplificadores. Cada una es conveniente para ciertas cosas. Hay más formas en realidad. Si hablamos una consola, podemos hablar de ecualizadores paramétricos, semiparamétricos o paramétricos completos, cuando podemos tomar una frecuencia, decidir correr esa frecuencia del lugar, la banda poder moverla con un potenciómetro, y a su vez poder mover en ganancia en decibeles para arriba y para abajo esa frecuencia que elegimos. Es decir, hacer un filtro muesca que le decimos, o un filtro pasabanda.
pasa esa frecuencia más decibeles de lo normal o las atenúo. Y aparte muevo la frecuencia como quiero. Eso es un paramétrico o un semiparamétrico. En los bajos, por ejemplo, se usan mucho los ecualizadores semiparamétricos cuando tienen control de agudos y graves y un control de medios extra con esas famosas 4 perillas, una concéntrica, una y la otra. Se usa mucho ese tipo de ecualizadores. Y en guitarra no se usa, se usa más el ecualizador gráfico en el piso, con el loop de efectos, o el ecualizador, como les nombré, en un sistema completamente pasivo, una red divisoria pasiva dentro del equipo, que trabaja de una forma simplemente atenuando frecuencias, y nosotros lo que hacemos es dar más ganancia para contrarrestar justamente esa bajada de frecuencias. Entonces el lugar del ecualizador va a depender de cómo esté fabricado y bueno, también de cuál es el soplido global que van a tener y si les molesta o no eso. Existen después los reductores de ruido, es verdad, pero yo siempre soy partidario de eliminar toda la cantidad de ruidos posibles de otras formas hasta llegar al punto en el cual decimos, bueno, ya no puedo eliminar más el ruido y me molesta, entonces pongo un supresor de ruido. Pero dentro de lo que puedo, trato de evitar los supresores de ruido, salvo que los tenga que usar por alguna razón. Si realmente justamente me molesta ese soplido. Espero que les haya gustado este video semanal, hablando temas distintos. La idea es salpicar un poco y no hablar siempre de guitarras. Y hemos estado hablando sobre el tema de cuidados en amplificadores, valvulares y demás, como la antesala a un curso que se viene justamente sobre ese tema en particular. Así que bueno, espero que les haya gustado este material. Nos vemos en la próxima semana de Electrónica para Músicos. Chao.